Buenos días, mi nombre es Isabel Espinosa, soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica. El día de hoy les voy a comentar acerca de un inventario que nos sirve muchísimo para nuestra área clínica y también es muy importante para poder medir nuestros rasgos psicológicos y también referentemente a las demás personas. Pues bueno, este es el inventario multifacético de la personalidad Minnesota 2. Fue creado en 1940 por dos autores, Starker Hathaway y Charles McKinley, los cuales crearon dos tipos de instrumentos, uno tanto para adolescentes y otro para adultos. En el de adolescentes consta de 478 ítems y tiene la misma calificación e interpretación que los adultos. En los adultos, en cambio, este consta de 567 ítems, los cuales también se los puede utilizar para las personas analfabetas. Pues bueno, este instrumento también se los puede utilizar en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito clínico, en el laboral y en el ámbito forense. Pues bueno, para poder hacer su aplicación, es muy necesario tomarlo en cuenta que a las personas adultas se las debe hacer mayores de 18 años hasta máximo 84 años. Y a las personas adolescentes puede ser en una edad de 16 a 17 años. Bueno, pues consta de un material en el cual tiene un folleto y unas hojas de respuestas que van separadas, al igual que la clasificación en la cual están ahí sus hojas de perfiles, las cuales también nos sirven muchísimo para poder hacer la interpretación. Pues bueno, el tiempo máximo son entre 60 minutos a 90. Pues bueno, ahora les quiero presentar un ejemplo acerca de cómo se los puede calificar e interpretar, al igualmente que sacar en su hoja de perfil los resultados. Pues bueno, en mi caso yo hice con una persona analfabeta, en el cual, como les digo, tiene los mismos resultados que una persona normal, así que a continuación les voy a presentar mi caso. Para continuar con la explicación de mi ejemplo, es necesario saber cuáles son las estructuras del MMPI-2. Tenemos diferentes escalas. En la escala de validación, nos sirve para poder ver si la persona está haciendo la prueba de forma correcta o incorrecta. En las escalas clínicas, en cambio, nos permiten elaborar ya sean perfiles psicopatológicos como aspectos más relevantes del sujeto. En cambio, en las escalas suplementarias, estas escalas son muy diversas, en las cuales nos tratan de ayudar a evaluar los aspectos normales de la personalidad. En las escalas de contenido, en cambio, estas nos ayudan a detectar problemas tanto ya sea en desórdenes tanto físicos como psicológicos. Pues bueno, en las escalas de validación, como ya dije anteriormente, nos sirve para ver cómo el sujeto exactamente está resolviendo la prueba. Pues bueno, en las escalas clínicas consta de 10 escalas básicas, las cuales nos sirven muchísimo igualmente para poder ver cuáles son las características del sujeto. En las escalas suplementarias consta de 18 escalas, igualmente está relacionado con ello, y en las escalas de contenido consta con 15 escalas, la que igualmente nos ayuda a complementar dichas características. Pues bueno, continuando con mi ejemplo, pues bueno, para empezar, la persona debe estar informada de un consentimiento en el cual manifiesta de que toda la información va a ser totalmente confidencial. En mi caso fue una persona analfabeta. La persona analfabeta sí podía firmar, es decir, sí podía escribir su nombre, pero la persona no podía leer correctamente. Pues bueno, en este caso se le pide simplemente sus iniciales y su firma. Después de ello se le entrega el cuadernillo de aplicación, en el cual consta de las 567 preguntas, en la cual en mi caso yo las tuve que ir leyendo para que el sujeto me respondiera con dos tarjetitas en las cuales en la una decía verdadero y en la otra falsa, y de acuerdo a ello podía responder de acuerdo a la hoja de respuestas. En esta hoja de respuestas igualmente se necesita llenar sus datos porque es muy importante para poder constatar de que en verdad la está llenando el sujeto. Pues bueno,
Para comenzar es muy necesario tener todas las tablas, en las cuales debes estar la tabla de calificación de la escala de contenido, la tabla de calificación básica y la tabla de calificación de la escala suplementaria. Para continuar, debemos tener en cuenta que también deben estar todas las escalas de dicha calificación. En esta escala, como son las de contenido, que vamos primero a comenzar por ellas, pues vamos a verificar que estén todas las respuestas de acuerdo a los resultados. Pues bueno, tenemos que ir viendo cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas, y de acuerdo a ellas irlas marcando y después de ellas contabilizarlas, y este resultado de aquí nos va a servir para la tabla de perfiles. Pues bueno, en mi caso, por ejemplo, aquí nos pide la 15. Voy y verifico en mi hoja de respuestas y busco la 15. La 15 me dice falsa, entonces no la marco porque no me la pide. Si fuera en la tabla de falsas, sí la marcara, pero como no la está, no. Bueno, pues otro ejemplo sería la 39. Verificamos en la tabla de respuestas, sí está. Entonces, como sí está, la debemos tachar. Y en cambio las falsas no la encontramos, entonces significa que simplemente quedan las respuestas verdaderas. Bueno, y así igualmente se las debe hacer con el resto de escalas, al igual que con la escala de contenido, la escala básica y con las escalas suplementarias. En las escalas suplementarias nos vamos a relacionarnos un poco más porque en estos nos dan una escala en donde dice line bar, en el cual son las preguntas inconscientes o preguntas contradictorias. Pues por cada uno de ellos, estos se los debe sumar un punto. Por ejemplo, en este caso, me dice que el 3 es verdadero y si el 39 es verdadero, se le puede sumar un punto. Vamos a mi tabla de respuestas, verificamos si es así, lo colocamos. A ver, nos pide el 3. El 3 en mi caso es verdadero. Y el 39 también es verdadero, entonces le sumaríamos un punto. Aquí nos dice el 6 es verdadero y el 90 falso. Igualmente verificamos en mi tabla. En mi caso el 6 sí es verdadero y el 90 es verdadero. Pero como aquí me dice que tiene que ser falso, entonces no. Entonces simplemente no se le debe sumar 1, simplemente se le deja igual 0. Y así mismo hacemos con el resto de ítems. Y luego en cambio nos pide con el inver, en el cual igualmente son las preguntas inconscientes o las respuestas que simplemente se les ha tachado verdadero en la hoja de respuestas en la persona. Igualmente, por cada uno de estos se le debe sumar 1. Pues bueno, vemos de nuevo aquí el 3 con el 39, en mi caso como fue en el anterior, si estaba, igualmente se le debe sumar 1. Igualmente verificar con los demás. Y ahí por consiguiente en el último en cambio nos dice que por ejemplo si tenemos 9 falso y el 56 falso, que en mi caso no encontramos porque son ambos verdaderos, entonces no lo podemos colocar. En este caso aquí nos dice que en cambio debemos menorar 1, pero debemos también sumar un 9. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y aquí no me salió ninguna. Entonces significa que no debo restar ninguna, pero me dice que debo sumar 9 puntos. Entonces 5 más 9 me saldría 14. Y así, luego de haber culminado ya con la sumatoria de todos nuestros resultados, tanto en las verdaderas como en las falsas, ya hemos obtenido nuestro puntaje. Este puntaje nos va a servir para la tabla de perfil. En este caso vamos a continuar con las escalas básicas. Entonces buscamos igualmente nuestra tabla de perfil que digan escalas básicas. Ahí al igualmente buscamos de acuerdo a nuestro sujeto. Si es género masculino, debemos utilizar esta. Si es en tal caso un género femenino, debemos buscar la siguiente tabla en la cual igualmente nos enseña, y aquí exactamente dice femenino. Pues bueno, en nuestra interpretación, el dato T es el que nos va a servir para poder interpretar nuestros datos. Pues bueno, es necesario saber que
desde el valor 30 hasta el valor 50 nuestra interpretación va a ser baja, y desde el 50 hacia el 65 va a ser medio o moderada, y desde el 70 hacia el 120 va a ser muy alta o alta. Bueno, para comenzar primero es necesario saber cuál es nuestro factor K. Este factor K nos va a servir para colocar en la tabla, en la cual esta nos va a servir igualmente para hacer la sumatoria de algunas escalas que nos piden el factor K. Pues bueno, en mi caso el factor K es 9, de acuerdo a mi tabla de calificación, 9, que sería la de correlación. Entonces vamos y le colocamos en mi tabla del factor K, buscamos el 9, como ya está acá. Este de aquí le subimos toda la lineecita. Todos estos valores nos van a servir para nuestra sumatoria de las siguientes escalas. Bueno, en este caso me pide el de HS más 5K. Pues mi HS, que sería la hipocondria, tiene un valor de 13, me pide más 5K. Voy y busco mi tablita. Mi 5K en este caso es el valor número 5. Este valor voy y lo coloco debajo de este de acá. Luego lo sumo y me daría el valor de 18, que sería el valor natural para la interpretación. Y así continuamos con las demás escalas. De acuerdo a nuestro resultado o valor obtenido en la escala L como la mentira, vamos colocando un puntito en cada uno de ellos. Bueno, como aquí nos da el número 5, tenemos que buscar, en este caso no se ve mi número 5, pero es un número 5, colocamos el puntito en el número 5. Busquemos otro ejemplo como sería el 13. El 13, igualmente, tenemos que ponerlo de acuerdo a nuestros números de datos que nos da en cada una de sus escalas. Pues aquí nos pide número 13, igualmente tenemos que buscar el número 13. Entonces aquí nos da de 0, 5, 10, 11, 12, 13. Colocamos igualmente nuestro puntito. Y luego nos pide el factor K, que es el 9, igualmente. Aquí nos da ya un valor de 10, y 15 y 20. Entonces sería, suponiendo que estos ya serían los demás valores, el 9 quedaría aquí. Igualmente con el siguiente, nos da un valor de 18. El valor de 18 igualmente lo colocamos 5, 10, 15, 16, 17, 18. Y así hacemos con el siguiente. Y así con el resto de los demás datos. De acuerdo a ello, igualmente hacemos con las escalas, ya sean las suplementarias o las de contenido. Igualmente vamos colocando cada uno de nuestros datos. En este caso no nos pide un factor K, así que colocamos nuestros datos directamente. Bueno, volviendo a nuestra tabla básica, en la que utilizamos inicialmente, al igualmente que en todas las tablas de perfil, ya sea en la suplementaria y en la de contenido, nos dice lo mismo. O sea, estos puntos de acá nos va a servir para nuestra interpretación, ya que tenemos que guiarnos en nuestro factor T. Este factor T son nuestras interpretaciones. Por ejemplo, como aquí en el factor de la escala de mentira me salió 5, ya colocamos nuestro 5, pues vamos a ver que nuestra interpretación, es decir, que el sujeto ha estado en una escala de mentira moderada, ya que ha llegado a los 50. Si la persona tuviera menos de los 40 o 30 o 38, sería que está en un estado de mentira bajo, pero como llegó a los 50 sería en un estado de mentira moderado. Y así con las siguientes. Al igualmente con la de infrecuencia, la persona ha tenido mucha frecuencia. Para poder hacer nuestra interpretación, el inventario del MMPI2 ya nos ayuda con un cuadernillo en el cual nos ayuda con la interpretación de las escalas tanto clínicas como las de contenido y las suplementarias. Bueno, de acuerdo a nuestro puntaje obtenido debemos ir viendo en qué nivel el sujeto se encuentra, ya sea en el nivel alto, moderado, modal o bajo. Pues bueno, para continuar debemos buscar que diga nuestra escala, la escala que vamos a buscar. En este caso vamos a buscar cómo son las escalas clínicas,
Pues bueno, vamos a fijarnos en la tabla de resultados. Para ello mi sujeto obtuvo un puntaje de 49, pues vamos a irnos guiando de acuerdo a cada uno de ellos. Pues en este caso sería que mi sujeto obtuvo un puntaje de 49 o menos, en el cual la persona es probable de que tenga malestar psicológico, también tenga inseguridad e independencia. También utilice bastante el sarcasmo y la ironía. Después continuamos como es con la escala de corrección, como es la escala F. En esta escala mi sujeto obtuvo un puntaje de 71. Igualmente vamos buscando en dónde se encuentra, en este caso sería que es alto, pues entonces mi sujeto presentaría que aparenta un malestar tanto psicológico, también este sería un pedido de ayuda, o sufriría también crisis de identidad y estados confusionales. Por consiguiente, vamos en cambio con nuestra escala K, que sería de corrección. En este caso, mi sujeto sacó 34. Igualmente, entonces en este caso sería bajo porque tiene menos de 40. Igualmente, el sujeto tendría bastante escepticismo, cinismo, un estado de pánico, pobre, también sobre su autoconcepto, y igualmente tendría un estado crítico de sí y de los demás. Pues bueno, para explicarles un poco mejor, hemos hecho una tabla en la cual están separadas las escalas, los puntajes y las interpretaciones, los cuales ya llegarían a ser los resultados finales del paciente. Pues bueno, mi sujeto en tal caso ha presentado en la mentira, en la escala de mentira, un puntaje de 49. Este llegaría a ser un puntaje bajo, ya que no sobrepasa de 50 ni de 65, en el cual mi sujeto presenta malestar psicológico, tiende a tener seguridad e independencia, sarcasmo e ironía. En cambio, en correlación, mi sujeto tiene un nivel alto, ya que ha sobrepasado los 65, en esto llegaría a aparentar un malestar psicológico, pedido de ayuda, crisis de identidad y estados confusionales. Y así con las demás escalas, al igual con las escalas de contenido y con las escalas suplementarias.